Aquí está. En Classroom ya estamos con actividad. Es la primera. Esa es para entregarle el día lunes. El día lunes van a tener. Es bien sencillo el ejercicio. Solamente van a hacer la primera parte. La segunda parte ya nosotros... ya trabajaron ustedes con la profe web, entonces digamos que ya la adelantaron. La segunda parte es lo que trabajaron con la profe web. Eso sería. Ella les dejó lo que tenían que hacer. En el caso de la actividad de la profe Wendy, ella les dejó una sección que se llamaba prácticas y ahí en prácticas ustedes tienen que subir lo que la profe Wendy les dejó. Entonces digamos que esa sería como la segunda parte de la tarea. Solo van a hacer de la tarea la primera parte y queda grabado por cualquier cosa. ¿Sí? Repito, solo la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Solamente el que dice ejercicio 1. Ahí están las indicaciones, solamente elaborar un presupuesto personal semanal de todos los gastos reales que realicen. Por ejemplo, lo vamos a tomar de la primera, sería la primera semana del mes. Estamos hablando después del pago, ¿verdad? Entonces usted va a colocar cuáles son los diferentes pagos que usted realiza, por eso se llama presupuesto personal. Y la primera semana, no que los lunes, todos los días comemos, pero digamos si el alquiler de la casa, como digamos en algún caso usted alquilara, tiene que ponerlo. Un ejemplo, ¿verdad? No es que va a poner lo real, pero es un estimado. Ahora, si usted no paga alquiler, no lo pongo porque eso no es parte de su presupuesto. Pero por ejemplo, usted sí paga, quiero ver, teléfono, ¿no? Porque usted tiene un plan, entonces lo pagó el martes, entonces usted solo el día martes va a poner el valor. Ahora, si de la semana, como todos los días come afuera, entonces usted dice, el lunes yo gasté 25, el martes yo gasté 250, 25 gasto el lunes porque como era pago se fue a comer allá por todos lados, ¿verdad? Y ahí se gastó los $25. Pero más o menos así el ejemplo, ¿verdad? Y tiene que colocar el año, que en este caso es el 2023, y un estimado, ¿verdad? Del salario para que así distribuya según los pagos. Y en este caso, no es que se va a gastar todo en una semana, sino que solamente es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el presupuesto debe ser, bueno, en este caso este es un ejemplo, usted lo puede hacer con otros colores, ¿verdad? Y va a utilizar los formatos que ya hemos utilizado en los ejercicios anteriores, ¿verdad? El tipo de letra, el tamaño, le van a aplicar relleno, si va a poner negrita algún texto, eso es más que todo lo que se le va a calificar. ¿Ya? Entonces solamente va a ser esta primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos entendidos, ¿cómo dicen? ¿Está bien? Va, ok. Solo la primera parte. Va, ahora, regreso acá. Ya como nosotros, bueno, empezamos el día de ayer a trabajar con un tema, ¿verdad? El tema se llama referencias. Hicimos algunos ejemplos utilizando referencias. Y yo le decía, las referencias pues tienen una fórmula, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la referencia? Según la justificación, se utiliza cuando uno necesita copiar la fórmula y en este caso, a través de la referencia, Excel me ayuda a poder agilizar los procesos, ¿verdad? Y asimismo, pues, si yo quiero hacer un autorrelleno, automáticamente lo puedo hacer porque sé que la fórmula se va a ir copiando, pero al mismo tiempo va a ir cambiando posiblemente la celda a la cual yo me estoy dirigiendo, que es lo que vimos el día de ayer cuando hicimos el autorrelleno. Entonces, el objetivo de la referencia es este, el autorrelleno, o sea, la facilidad que se me da al momento de yo tener que duplicar una fórmula en una siguiente celda. Entonces, con el autorrelleno y la referencia, yo lo puedo hacer. Pero el autorrelleno, ¿verdad? Como es una herramienta realmente, ¿verdad? Que facilita ese proceso, solamente se puede hacer asegurándome que yo estoy colocando la referencia que corresponde según al procedimiento que yo estoy haciendo. Un ejemplo,
Yo necesito obtener, así como decimos ayer, ¿verdad? Todos los promedios. Yo sé que en la posición 1 está un alumno, en la posición 2 está un alumno. Todos los alumnos se encuentran en fila, ordenados, digamos, alfabéticamente. ¿Ya? Entonces yo solamente hago una fórmula para poder sacar el promedio y automáticamente relleno hacia abajo y salen todos los promedios. ¿Ya? Entonces, ese tipo de referencia que se están tomando en cuenta ahí, yo ayer mencioné cómo se llamaba. Cuando solamente van cambiando los nombres de la celda. ¿Cómo se llama esa referencia? Ajá. No las quiero enseñar, pero ahí está. Ajá. Cuando usted hace una fórmula, autorrellena y lo único que van cambiando son las celdas que se van ocupando, ¿verdad? En diferentes lugares. ¿Cómo se llama a eso? Esa es una fórmula, puede ser una fórmula, pero yo digo, por ejemplo, es una referencia. Voy a abrir Excel para que se entienda lo que estoy tratando de explicar. No, no me refiero a eso. Por ejemplo, lo voy a hacer más grande. ¿Cómo se llama? Referencia relativa. Por ejemplo, yo aquí tengo 10, ¿sí? Y aquí 25. Y aquí tengo 30. ¿Ya? ¿Sí? Ahorita solo voy a la explicación y luego a los ejercicios, para que se entienda mejor. Viene usted, ¿y esto qué es? Este es la cantidad. Porque hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Y digamos, este es el precio. ¿Ya? Solamente es un ejemplo de referencia. Y este es el producto, ¿verdad? ¿Sí? Este sería dulces, ¿ya? ¿Qué? Bebidas, esto es una tienda, ¿verdad? Lleva churros, ¿ya? Entonces viene usted y esos dulces tienen un precio. La pregunta es, ¿el precio es precio por unidad o precio por cantidad? Por unidad. Digamos que el dulce que ella no lleva de esos dulcitos, que lleva unos dulces específicos que son mexicanos, es decir, y cada dulce vale 60 centavos. ¿Ya? Las bebidas lleva ¿qué? Los famosos fruxis, que valen 25 centavos. ¿Ya? Y los churros que valen ahora 15 centavos, ya no valen 10. Entonces, hay un total. Yo puedo hacer ahí, en este caso necesito hacer una fórmula. Una fórmula me permite a mí utilizar operadores que nosotros los conocemos como los símbolos. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Ya? Esos son los famosos operadores. Entonces, para yo poder obtener el total de la cantidad con el precio, yo tendría que hacer una multiplicación. Entonces, yo, en el buen sentido, en una calculadora, yo tendría que hacer esto. 10 por 60. Y eso me daría $6. ¿Está prestando atención? $6. Pero si yo en lugar, yo ahora me arrepiento y digo, todavía me queda, ¿verdad? Un margen, entonces voy a llevar 15. ¿Cambió el total? No. ¿Por qué? Porque yo los datos los coloqué fijos y eso no es una referencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las referencias? Que en lugar de 10 yo hubiera colocado la celda donde se encuentra la cantidad de los dulces. Y en lugar de 60, la celda donde se encuentra el precio de los dulces.
B2 es decir, multiplicación. Estoy haciendo una multiplicación. Y en la multiplicación en informática se utiliza con el asterisco. ¿Ya? Vale. Me estoy adelantando un poquito con los operadores, pero ahí está la presentación de operadores también. Vale, pero lo que voy es esto, que cuando yo necesito hacer ya sea una operación o algo por el estilo, yo voy a hacer uso de las referencias de celda, no de los datos, porque entonces al cambiar no cambia automáticamente. Y yo he entendido que Excel me va a ayudar a hacer cálculos automáticos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Excel? También yo dándole los datos y en este caso utilizando todo aquello que sea necesario para que eso sea automático. Entonces, ahorita sí, me da 9. Ah, todavía me queda. Entonces vengo yo y digo, no, mejor voy a llevar 20. Ahora, como ya está hecho por referencia, va a cambiar por sí solo. Entonces, el objetivo de la referencia es eso, que yo no toque el dato, sino dónde se encuentra el dato. Eso es una referencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es relativo? Cambia. Entonces, como esta fórmula que usted hizo aquí es la misma que va a ocupar para sacar el total de las bebidas, para sacar el total de los churros, entonces yo puedo automáticamente autorrellenar y él me va a devolver los datos según lo que corresponde. Si usted observa aquí, ya no dice B2, ahora dice B3. Si usted observa aquí, ya no dice B3, ahora dice B4. Esos son referencias relativas que van cambiando independientemente que yo esté utilizando la misma fórmula, pero como son datos en diferentes ubicaciones. ¿Sí? ¿Listo? Y si yo sigo colocando, ¿va? Por ejemplo, se me ocurrió, ¿va? Quiero ver, voy a llevar más cosas, voy a llevar paletas, ¿ya? Voy a llevar 50 paletas. Y el precio de cada paleta es de 25 centavos, ¿ya? Yo no me preocupo por hacer la fórmula, solo auto relleno lo último y automáticamente él me devuelve el resultado. ¿Se entiende? No, solo es para ejemplificar. Ya vamos a hacer un ejercicio. Espera. Tranquilo. Va, ¿pero se entiende la referencia relativa? Va, ahora, va, necesito sacar cuánto voy a pagar. ¿Qué tendría que hacer? Una suma. Va. Si gusta, para que le vaya quedando, haga el ejemplo, ¿vale? Para que usted lo tenga. Lo voy a esperar para que agregue esos datos. Acuérdese que aquí, solo en la primera, agregamos la fórmula. ¿Ya? Y ahí autorrellenamos para poder identificar que lo que la profe está diciendo es real. Lo que pasa es que es mejor, pero lo recomendable es que la con el dinero sí tiene que tener cuidado porque no existe 4,5, 4,50. ¿Qué tendría que hacer ahí? Aumentar un decimal más, ¿verdad? Pero ya lo vamos a hacer. Ahorita agregue los datos.
Puedo utilizar el mouse y darle clic a donde está, pero sin haber escrito nada. Pues, damos un clic, vemos, y automáticamente no memorizar, sino identificar su gato. Está bien. Va. Va, entonces, aquí abajo vamos a asignar el total a pagar. Entonces, como son poquitos, lo vamos a hacer igual este más este más más este. Hay una forma más rápida, pero ahorita vamos a utilizar la más manual. ¿Ya? Va. Y presionamos Enter. ¿Qué estamos sumando? Todos los totales. ¿Sí? Estamos sumando todos los totales. En caso de ser coma, No, es que para no confundirse, porque Excel es igual que Word. Depende cómo esté configurado el sistema operativo. Para separación, a veces es punto o a veces es coma. pero lo mismo. Depende de la configuración. Pero vale, Va, por ejemplo, en mi configuración, en la separación de decimales muestra la coma. Entonces, para no tener ese percance, en el teclado numérico, ahí está la separación. Entonces, como él identifica que este viene siendo como una calculadora, ya se fijó. Entonces, yo utilizo el punto que está ahí en el teclado numérico y si Excel tiene configurado coma, aunque ahí yo presione punto, él le va a poner coma. Por eso no me complico utilizando este teclado. ¿Ya? Así que, como repito, depende de la configuración de Excel. Si nosotros lo hacemos con el teclado alfanumérico y sin querer poner un punto y 10 comas, ahí se te va a dar error. No me lo va a tomar como un cálculo numérico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Toda forma de función, ¿con qué inicia? Se lo repito, con iguales. ¿A cuánto le va a dar? $35 por 20. ¿Ya? Pero ahí se lo puede. Ahora la suma. ¿Qué hizo la suma? ¿Ya? Va. Es la suma de todos los totales, ¿ve? De 2 más de 3 más de 4 más de 5. Incluso ahorita, aunque lo estemos haciendo un poquito automático, aún sigue siendo un poco manual. Pero estamos más en lo automático. ¿Me avisa? Ya. Va, el total es 35.25. Va. Yo necesito sacar de eso, vamos a sacar un porcentaje. Vamos a sacar un porcentaje. Porcentaje. ¿Ya? De cada compra. ¿Sí?
Pero ¿cómo se saca el porcentaje? Sería suma de división. Suma, Y tanto el total de cada uno. suma y división. ¿No? Vale, sería una división. El total entre el total por producto. Eso quiere decir. Ah, La suma de todo, luego el total. Ajá, ok. El total general, llamémoslo así para no confundir. El total general entre el total de productos. Pero si yo, observe lo que voy a hacer. Si yo vengo y hago esto entre esto, me va a salir perfecto. Sí, está bien. Lo que pasa es que ahí hay que quitarle los decimales. Es el 2,93%. Pero, ojo, yo la idea no es solo hacerlo. ¿Verdad? Observen lo que voy a hacer ahorita. Si yo vengo y hago el mismo proceso, autorrellenar, me va a dar 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy dividiendo el total general entre la cantidad total de producto, en este caso de la bebida. Pero ¿por qué me da 0? Porque si yo reviso la fórmula, él me dice de 8 sí, pero de 3. Ah, no, de 8 no. Porque miren, de 8 ¿quién es? Nada. ¿Por qué? Porque el total general solo existe una vez. No existe varias veces como todos los totales. Entonces, ¿qué tuve? Por ejemplo, digo, primero preste atención y después lo hacemos porque si no después me va a confundir. Vale. ¿Qué tuve que haber hecho aquí? Para yo después poder autorrellenar y que todo me saliera exacto. Si este dato solo existe una vez, o para hacerlo más general, si el dato que va a utilizar solo existe una vez, entonces la referencia yo la tengo que convertir no en relativa como están las demás, sino que la tengo que convertir en una referencia absoluta, porque es única. No hay otro total general por otro lado. ¿Me entiendes? ¿Cómo la convierto yo en una referencia absoluta? Le tengo que colocar el símbolo de dólar, tanto antes de la columna y antes de la fila. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer nuevamente. Selecciono con doble clic para que se marque y luego solo presiono la tecla F4. No el F y el 4, no, hay una tecla de función que se llama F4. ¿Ya? Y automáticamente él me le coloca los dos símbolos de dólar. Y eso hace que la referencia sea absoluta y que quede fija, como que hubiéramos digitado ahí el 325. Primero lo marca, ¿ver? ¿Cómo sé que va a estar marcado? Porque está en color gris, o por lo menos se ve un color gris, ¿ver? Y cuando ya esté marcada esa referencia, lo voy a volver a hacer así, usted presiona la tecla F4 y se coloca en un solo. ¿Ya? Usted presiona Enter y ahora sí puede autorrellenar y ya no tendríamos 0, sino que ya tendríamos la equivalencia. ¿Se entiende? Solo que ahí estamos mal con esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque son porcentajes. Primero tenemos que quitarle los decimales. Se selecciona, bueno, yo seleccioné todos. Y aquí, vean, estos dos botones, mire, están en el grupo número. Este es para quitar decimales y este es para aumentar decimales. Nosotros queremos quitar, vamos a dejar solo los enteros. Y no sé si me va a...
Sí, me va a salir demasiado. Creo que lo hice al revés, pero bueno. Lo hicimos al revés, la fórmula. Bueno, la fórmula es la misma, pero el dato lo pusimos al revés, ¿verdad? Primero es el valor para que me dé en valores, ajá, cabal. Primero es el total y después el total general para que le des no en enteros, sino en decimales. Cámbialo nada más el primero. Ahí solo le damos vuelta a los datos, ¿verdad? La referencia absoluta va a quedar de último. ¿Ya? Y hace lo mismo, ¿verdad? Ya al tenerlo, autorrellena nuevamente, no necesita estarlo haciendo uno por uno, ¿verdad? ¿En dónde? Sí, le tiene que le puede salir cero porque le disminuimos los decimales, ¿verdad? Sí. Déjele un decimal, vaya. Auméntele, vaya. Déjele un decimal. Ahora sí cámbialo a porcentaje. Hoy sí le tiene que dar el 34, el X, o el 30%. Y cuando, ajá, lo cambia a porcentaje. Y cuando ya lo tenga así, ahí sí ya le podemos quitar los decimales. Ahora sí el valor es exacto, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría? El 34, el 18, el 13 y el 35%. ¿Ya? ¿Vale? Y esto es lo que vale la compra de $35.25 en la compra de los dulces, en la compra de la bebida, en la compra de los churros, en la compra de las paletas. ¿Ya? Entonces, cuando en muchos lugares trabajan bastante con los porcentajes, porque es una forma, digamos, más relativa de medir algo, digámoslo así, no es exacto. O sea, los porcentajes nunca son exactos. Porque, por ejemplo, el 100% de algo no significa que es lo mismo que, que otra cosa. Por ejemplo, ahorita, ¿vale? Yo le puedo decir, nosotros este cómputo es bien grande. Entonces, al estar acá, esto es un 100% del lugar en donde estamos. ¿Va? Pero si eso se pasa al cómputo del otro lado, un poquito más pequeño, siempre va a ser el 100%. Entonces, los porcentajes nada más es una medida inflada, que siempre le llaman así, pero que de cierta manera ayuda a generar, digamos, decisiones dentro de los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé por qué miden el porcentaje, pero sí, así se trabaja. Nunca miden en enteros, ni en decimales, ni nada por el estilo. Pero así se trabaja. Entonces, los porcentajes se sacan según la necesidad, ¿va? Por ejemplo, si yo tengo una venta o yo tengo un emprendimiento, ahí usted dice, yo voy a vender un producto, lo compré a $5 y lo voy a vender a 10, ¿sí? Prácticamente le está ganando el 100%, ¿sí o no? Está trayendo, está recogiendo lo que gastó y le está ganando, ¿no? Bien. Entonces, esta es una medida, siempre va a ser una medida inflada para mí. Porque al final, esos 100% siguen siendo $5. Ahora usted ganó $5 y los otros 5 los vuelve a invertir. ¿Ya? Por eso es que trabajan por porcentaje, para saber cuánto es el valor que se le gana a un producto. Ok, pero eso nada más para la referencia. Ahora, la idea no es aprender eso, sino entendieron el concepto de cuándo es relativo y cuándo es absoluto. Entonces, hay una gran diferencia en esa parte. Entonces, nosotros aquí dentro de la presentación tenemos eso todo. La relativa, ahí está, es aquella que al momento de autorrellenar un dato, Excel modifica automáticamente las referencias del celda. Y ya lo vimos. En el cambio de la absoluta, permite fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de autorrellenar, que es lo que nosotros hicimos, ¿verdad?
Ya al momento de convertirlo en absoluta, yo me cambio y sigue siendo la misma. ¿Ve? Me cambio, sigue siendo la misma. ¿Ya? Ese es el objetivo de que sea una referencia absoluta. Ahora, algo que en Excel yo puedo hacer es que sea, digamos, así como, nosotros convertimos toda la celda en una referencia, digamos, absoluta. Pero yo solamente puedo convertir o solo la fila, ¿ya? Entonces le puedo dejar el dólar. Los $2, se ve raro, ¿verdad? Los $2, el que está antes de la D y el que está antes del 7, ¿verdad? Esto hace que la celda. Pero digamos que si la referencia hubiese sido así, la voy a hacer aquí de ejemplo. Igual, T, dólar, porque lo puedo digitar también, 5. ¿Qué estoy haciendo absoluta? ¿Qué estoy haciendo absoluta? La fila, ¿ya? Así es. Si yo me cambio hacia abajo, va a decir siempre 250. ¿Por qué? Porque la fila siempre sigue siendo la 5. Pero si yo el autorrelleno lo hago acá, ¿sí? El 5 se mantiene, pero la columna me cambió. No sé si me entienden. Si el dólar solo está en una posición, significa que solo ese lugar va a ser absoluto. Ahorita, así como está, ¿qué es lo absoluto? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Va? ¿Qué referencia no cambia? No, el 5 E cambió, pero el 5 no cambió. Entonces, observe. Mira aquí, dice D5 y aquí dice E5. Y si yo me muevo aquí, va a decir F5. Me está cambiando la columna, pero no la fila. ¿Entiendes? Va. Voy a hacer ahora lo contrario. Igual, vamos a poner la B, ¿vale? Como es un ejemplo. Pero el dólar se la vamos a poner a la B. Y le voy a poner el número 2. Va. Le voy a dar Enter. Va. Voy a hacerle hacia abajo. ¿Sí? Va. ¿Qué cambió? No. ¿Aquí qué número tiene? ¿Y aquí qué número tiene? No, estamos con la referencia. La referencia. Claro, hay diferentes cantidades, pero la referencia cambió en qué? La columna son las letras, las filas son los números. Entonces, ¿qué cambió? La fila. Ahora, si yo hago un autorrelleno hacia acá, ¿qué cambió? ¿Ya? Si yo hago un autorrelleno hacia acá, ¿qué cambió? Solo la fila. Para aquí, nada, porque es como que fuera una copia. Si yo me muevo aquí, ¿qué cambió? Nada. Nada, porque sigue siendo la misma. Pero si yo le doy hacia abajo, ¿qué cambió? Sí. ¿Por qué? Lo voy a presentar así para que no sea un trabalengua. Porque usted en Excel puede hacer absoluta, 2 puntos, número 1,
la celda. Ejemplo, vamos a poner aquí una flechita. Dólar de dólar 1. Eso es un ejemplo que la celda completa es absoluta y por lo tanto jamás va a cambiar y siempre se va a mantener, aunque yo la esté autorrellenando. Pero si yo quiero nada más hacer la fila absoluta, entonces la referencia va a estar así. De dólar 1. Y eso significa que la que es absoluta de la referencia solamente es la fila. Y aunque yo me cambie a otra columna, siempre voy a mantener el número 1. ¿Ya? Y número 3, la columna. Eso significa que el dólar va a estar antes de la columna y así. Y aunque yo me cambie a otra columna, nunca va a cambiar, pero si yo me cambio a otra fila, sí va a cambiar. Entonces, cuando yo hago una referencia absoluta, la puedo hacer de 3 maneras. La celda, la fila o la columna. La celda, las 2 cosas. La fila, el número, y la columna, la letra. ¿Ya? La mayoría de veces se utiliza la primera. Pero si en algún caso yo llegase a necesitar que solamente la fila sea la que no cambie, entonces tengo la forma. Y así para la columna. ¿Se comprende? Este es un proceso, la verdad, este cuesta un poquito, porque es primera vez que vemos ese tipo de cosas. La mayoría de cosas nosotros las hacemos empíricamente. O sea, porque vimos que alguien autorrellenó. Y ya vimos que nos salió la fórmula y qué chido. ¿Pero por qué le salió? Porque todos los datos estaban así, uno a la par del otro. Entonces, al autorrellenar se hizo un autorrelleno relativo, con referencias relativas. Pero fíjense que para sacar el porcentaje lo tengo que hacer el total entre el total general. Pero el total general solo existe una vez. Yo quiero autorrellenar en la fórmula, tengo que convertir toda la celda en absoluta. ¿Se va comprendiendo? Ok. Esto nos sirve cuando tenemos un montón de datos de ahí y a veces no podemos estar haciendo una fórmula por cada registro. Imagínense, yo tengo un ejemplo, imagínense que los profesores en las universidades, ni modo, les toca primero sacar los datos en Excel. ¿verdad? Entonces vienen ellos y hacen una fórmula para poder sacar el promedio y tienen que 80 estudiantes, o a veces hasta 100 y algo tienen. ¿A estar haciendo uno por uno? Van a hacer uno y después ver, ya es todo. Ya no van a complicar. ¿verdad? O sea, ya no, pues, ¿por qué? Porque ya está la fórmula en un lado, ¿verdad? O, por ejemplo, el planillero, ¿verdad? Las personas que se encarga el contador, ¿verdad? Los contadores, aunque tengan sus sistemitas ahí, siempre trabajan en Excel. Imagínense que trabajan en una empresa, una media empresa que tenga aquí unos 200 empleados. Van a estar haciendo uno por uno en cada forma. Lo tienen, ¿ves? Autorrelleno. Entonces, esa es la característica de Excel. Por eso es importante identificar cómo es que se hacen esos procesos. Ahora que ya identificamos que es una referencia, entonces podemos decir, en el caso de los operadores básicos, ¿verdad? Que son los primeros que nosotros vamos a ver. En los operadores básicos, nosotros ya usamos 3 en el ejemplo. ¿verdad? Utilizamos, voy a ir acá, la multiplicación, la división y utilizamos la suma, ¿verdad? Y ahí, en el ejemplo, ¿verdad? Multiplicación asterisco, división la pleca y la suma y la resta que no cambian los símbolos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces yo no voy a estar haciendo esto. Este es un ejemplo. No voy a estar haciendo una fórmula en Excel con datos fijos. Eso no se hace, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer
es utilizar referencias. Aquí por el ejemplo, como por ejemplo este, de 1, de 4. Pero para entender esos conceptos, primero nosotros acá tenemos el concepto de fórmula. Y las fórmulas, todas y la mayoría de ellas son creadas por los usuarios. La fórmula no las creó Excel. Excel no le dijo, mire, dice esto para sacar esto. No, alguien vino, va, por ejemplo, usted me dice, mire, ¿y cómo sacamos la renta? Una planilla. Ah, fíjese que en el libro de la economía del gobierno, ahí dice que si el empleado gana tanto, la renta que le tienen que descontar es un 17%, por ejemplo. Estoy diciendo un ejemplo. Ahora, ¿esa fórmula la inventó el contador? No, esa fórmula ya existía en la ley. Entonces, él toma la fórmula y la utiliza en su planilla. Entonces, la fórmula ya existe. Las crearon los usuarios según la necesidad que tenían en ese momento. Alguien se la inventó. ¿Ya? Es como las personas que trabajan en la área de marketing. Si quieren medir las ventas, ya hay fórmulas específicas para medir ventas. Que solo vienen y las colocan en Excel. ¿Y qué sucede? Según cómo pongan los datos, así aparecen los resultados. Va, pero por eso dice que las fórmulas solo son expresiones que se utilizan para realizar cálculos, que no, en este caso nos devuelven los resultados. Y muchas de las fórmulas se utilizan operadores. Las fórmulas llevan operadores. Ahora, en muchas ocasiones puede haber una combinación. ¿Cuál sería la combinación? Posiblemente una función con una fórmula. ¿Ya? Puede ser que en algún momento se haya utilizado de esa manera. Casi no existe, pero puede pasar. Por eso es que en Excel yo le mencionaba el día de ayer que él trabaja 4 tipos de datos. Texto, número y los otros, fórmula y funciones. Texto, número, fórmulas y funciones. Nosotros vamos a entrar primero por la parte de las fórmulas. Y en este caso vamos a utilizar los operadores matemáticos. Ahora, en Excel pasa un detalle. ¿Ya? Y se lo voy a ejemplificar. ¿Puedo ir a Excel? Voy a darle enter. Voy a crear una hoja 2 para separar. En la hoja 2 voy a hacer lo siguiente. Yo tengo acá X datos, X datos, X datos. Vengo yo y hago esto. Igual, este más este más este. ¿Ya? Y está bien. Pero, ¿qué sucede si yo hago esto? Combino. ¿Ya? Me va a dar esto. Como son referencias, yo puedo cambiar. Y cambia el resultado. Y son 325. Pero solo coloqué esto y esto, esto y esto. ¿Qué sucede si yo tengo aquí los mismos datos? ¿Ya? Pero ahora, en lugar de solamente ubicar los operadores, yo coloco paréntesis en la primera operación, que sería 25 más 30. Cierro paréntesis. Por 10. Y el resultado será que me va a dar 325. Me dio 550. Profe, pero son los mismos valores. Sí, pero ¿qué hace? Uy, perdón. Pero ¿qué hace la diferencia? Los paréntesis.
Aquí yo puse paréntesis en la suma y dejé la multiplicación afuera y me dio 550. Y aquí no tiene paréntesis. Él vino, hizo lo que quiso y ese fue el resultado. La pregunta es, ¿qué hizo Excel para que me diera aquí 325? No, aquí ya sabemos que los paréntesis hicieron algo, pero ¿y aquí? Vale. Existen jerarquías, así como en los trabajos, el jefe inmediato y todo. En Excel también existen jerarquías de operadores. O sea, Excel ve quién es el que está arriba. Pero ¿cómo lo puedo identificar yo? Se va a datos, perdón, se va a fórmulas y en fórmulas usted tiene un grupo que se llama auditoría de fórmulas. Y dice evaluar fórmulas. Cuando yo le doy clic a evaluar fórmula, él me muestra lo que yo agregué. Vamos a quitar esto, esperen. Me muestra lo que yo agregué. Y vengo yo, para poder saber qué hizo Excel primero, le digo evaluar. Y Excel primero hizo, bueno, primero transformó 25, 30 y 10. Pero después de haber transformado las referencias a los datos, ¿qué hizo? ¿Qué operación hizo? No. ¿Qué operación está subrayada? La multiplicación. Entonces Excel primero aquí multiplicó 30 por 10. Le dio 300 y después le sumó 25 y dio 325. ¿Ya? Va, voy a cerrar. Ahora, ¿qué hizo Excel aquí con un paréntesis? Evaluémoslo. Primero transformó. Pero, perdón, lo voy a volver a hacer. Muy rápido. Vale. Primero transformó lo que él iba a evaluar, por decirlo así, que era 25 más 30. O sea que primero Excel hizo la operación de los paréntesis y eso le dio 55. Luego esos 55 lo multiplicó por 10 y por eso le dio 550. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no utilizo paréntesis y utilizo diferentes operadores, Excel ve quién es el de mayor rango. Bien. Y si nosotros revisamos la presentación, aquí le he dejado a usted los niveles. Primero los paréntesis tienen prioridad, porque si uso paréntesis ellos mandan. Pero si no hay paréntesis, la multiplicación, luego la división, luego la suma y por último la resta. ¿Ya? O sea que si yo en una fórmula tengo todos esos componentes y no tengo paréntesis, ya más o menos me dan la idea qué operación se van a hacer primero y qué operación se va a hacer de último. Y si utilizo paréntesis, literalmente yo decido. ¿Por qué? Porque yo designo los paréntesis donde yo quiero. Bueno, según donde corresponda. ¿Verdad? Va, porque me conviene ¿qué? Sumar y después multiplicarlo. Es como sacar un promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Si lo hago así, con fórmula. Va. Tengo. Ajá, va. ¿Qué sería? ¿Cómo lo hago? Lo suma primero. Ok. Lo sumo. Esto, más esto, más esto, más esto. ¿No? Dividido por el total de celda. Que son 4, porque son 4 notas. Pero me da 28.25. ¿Por qué? Porque primero Excel tuvo que haber sumado. Y según la jerarquía, la división va antes de la suma. Por lo tanto, si yo quiero que Excel sume, yo tengo que haber encerrado la suma en los paréntesis.
para separarlo. Para que Excel priorice la suma y sea la primera en hacer si me dé 8. ¿Se entiende por qué los paréntesis hacen magia? Porque ellos definen qué operador va a procesar primero. ¿Ya? Aquí, hoy no hicimos ningún ejercicio porque yo les dije, vamos a empezar de nuevo, de los temas que vienen, ya no son solo estilos y cosas así, ¿verdad? Son ya un poquito más, por decirlo así, ¿verdad? Que pueden en algún momento confundir, pero la idea es que cualquier cosa que ustedes no les quede clara, pueden preguntar para aclararlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces empezamos con estos temas. Espero que no haya confusión con las referencias relativas y las referencias absolutas. Y ya a partir del lunes vamos a empezar ya a hacer ejercicios utilizando fórmulas. Para que ya vaya quedando más claro esa parte. Vamos a hacer una planilla completa. Para que se vea cómo es que las planillas, ¿saben ustedes que las planillas todas son hechas con fórmulas? No hay funciones ahí. Vean, las funciones ya son más específicas para otro tipo de procesos. Ya, por ejemplo, si ya quiero sacar un promedio, lo puedo hacer así o lo puedo hacer con una función. Que por cierto, la función se llama promedio. Entonces, la función hace lo mismo que la fórmula, identifica la suma y automáticamente la divide entre la cantidad de notas que yo les he dado. Entonces, esa es la ventaja de la función, que ya tiene un proceso establecido y yo solamente le hago referencia a ella y le doy los datos que necesita. Pero la fórmula no, en la fórmula yo soy más específica en lo que quiero, ¿verdad? Esa es, digamos, la diferencia. Nos vamos a quedar hasta aquí por hoy, ¿verdad? Esto no lo guardo, solamente era para que usted pudiera ejemplificar, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo este día. Las presentaciones están ahí para que usted le dé lectura y el día lunes pues yo le pregunto. El día lunes yo le pregunto, igual a los compañeros que están viendo ahorita por cuestiones de que no están disponibles aquí, pero que están viendo las grabaciones en clase, ¿verdad? Traten de hacer los ejercicios de esta semana, si no las han finalizado, y traten de leer, ¿verdad? Un poco las presentaciones que se les están dejando para que el día lunes, pues, vamos a hacer una pequeña evaluación teórica para no dejar todo al final, ¿verdad? Sino que vamos a ir por temas evaluando y así mismo, pues, no solo vamos a evaluar la práctica, sino que también un poco la teoría. Porque no es lo mismo decir, es que ahí solo dale clic y hacia abajo, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? Ah, profe, se llama autorrelleno, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a evaluar. Se va a evaluar un poco que usted ya tiene conocimiento sobre algunas herramientas que hemos estado viendo, ¿ya? Así que nos quedamos hasta aquí y feliz fin de semana. Para usted, yo todavía no. Vaya, pues cuídense.